Me presento, mi nombre es Angélica Janet Aldana Salas, soy estudiante de octavo en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la licenciatura en Letras. Como verá, pues el motivo de esta reunión, pues es acercarnos a la literatura que se está escribiendo actualmente en Latinoamérica, ¿no? A nuestros pueblos, México y Perú, pues que se hermanan mediante literatura y tradiciones. Entonces, pues nos gustaría, bueno, me gustaría agradecer a la doctora Lourdes Sánchez por acercarnos a los poetas pues de tan alto nivel. Entonces, pues también a lo largo de la entrevista se irán uniendo algunos compañeros, igual de la licenciatura en letras de la Universidad Autónoma de Zacatecas, perdón, y pues si alguno tiene alguna duda al final, pues puede externarla. Y bueno, comenzamos con las preguntas, con la primera pregunta. ¿Podría decirme, ah, una disculpa, voy a leer su biodata primero para presentarla. Permítame. Bueno, Héctor Efraín Rojas Pérez es un escritor peruano, catalogado y protagonista de la denominada generación de los 90. A los 7 años de edad fue incorporado al Conservatorio de Música en Piura, su ciudad natal, para aprender a tocar el piano. Esta motivación se tradujo posteriormente en una espléndida forma de contemplación de la vida. Su padre había sido hijo de un músico renombrado. Héctor Efraín es un escritor viajero y un compositor de música y además un dibujante pintor autodidacta. Cito: al darme cuenta de la imposición de un sistema cultural donde todos están obligados a comprarse y venderse dentro de una realidad explícita, opté por conocer a detalle esa funcionalidad y resolví tener mi propia liberación. Es decir, zafar con esa forma de vida donde por sobre todo está el lucro y el placer más mórbido de la alcance humana. Creo que la literatura fue desde esa observación una buena herramienta para deslindar con el oprobio y la mentira del mundo. Es así que me he mantenido al margen de la oficialidad y creo pertenecer a la literatura peruana que debe existir o tener sus pares en Colombia, en México, en Ecuador, en Uruguay, en Argentina, es decir, en otras partes del planeta, y que coincidentemente se han ido gestionando como un movimiento que saldrá tarde o temprano a la luz por el propio espacio y tiempo que estamos viviendo en todos los niveles de la cotidianidad humana. La literatura ha de expresarse y expresarse como una urgencia, como una necesidad. Fin de cita. Héctor Efraín, luego de conocer su país por 12 años ininterrumpidos, alterados con clases y talleres dirigidos a niños, niñas y jóvenes de escuelas, colegios y universidades, determinó, perdón, um, determinó que todo este bagaje debía consolidarse en algo de la formalidad para observarla, esta vez desde, cito nuevamente, dentro. Se ha convertido en un catedrático de antropología. Actualmente realiza bocetos al carbón para una posible muestra de pintura titulada Asombrosa Ciudad, que narra a partir del gráfico la situación y acontecimiento del orbe actual de Perú. Asimismo, escribe antropoesía, que es una forma de escritura constituida de sensaciones y consistencias que buscan retornar al hombre hacia su cauce humano y rotundo. Tiene un libro escrito a los 18 años titulado Banderas de Mar. Son partituras trasladadas a literatura. Si leemos el libro, vamos a encontrarnos con sonidos que invitan a un acercamiento a la belleza interior del espíritu, como fin de recomponer la actitud de nuestra inteligencia emocional. Asimismo, ha escrito La soledad de piedra, Una caverna en corazón, Tiempo de los hijos malos, todo en formato de antropoesía. De igual forma, es autor del libro de cuentos Patas de perro y de la novela Tal vez cuando de mí te acuerdes. Actualmente realiza trabajo de sanador a partir del recurso de la antropología. Vine a vivir a Ayacucho porque en el colegio trajeron por aquí a 2 amigos para servir a la patria y no volvieron nunca. Luego porque Ayacucho es una palabra quechua que me cuestionó en mi adolescencia
y por las noticias que sucedían en los periódicos sobre la muerte de comuneros y gente humilde. Vi que había que hacer algo con los afectados de la barbarie violentista de ellos años 80 y decidí quedarme. Ahora trabajo como curandero, una suerte de divino y sanador de los males interiores de la gente que ha quedado con ciertos traumas de posguerra interna. Héctor Efraín prepara un libro sobre esa experiencia. Expresa su gratitud al pueblo mexicano y a la Universidad de Zacatecas por hacerle visible esta conversación de gran importancia para la unidad de los pueblos y espera con entusiasmo alguna vez tener la invitación para visitar dicha ciudad. Bueno, sí. De eso precisamente vamos a hablar, maestro, de la unidad, lo que une. Tuve la oportunidad de leer algunos de sus poemas, andropoemas, y pues sí, es maravilloso. Yo quedé impresionada de verdad sobre la relación, cómo lo relaciona, y también leí que es músico. Y pues sí, se nota. Noté en los poemas que tienen cierta musicalidad, los poemas, el entorno, me llama mucho la atención. Entonces, quisiera que desde su perspectiva, respecto a las preguntas que vamos a abordar, pues pueda platicarnos su perspectiva acerca de lo que se está escribiendo actualmente en la literatura de Latinoamérica. Y bueno, comenzamos con la primera pregunta, si me permiten, y es, ¿en qué consiste su quehacer cultural y o literario? Bueno, en primer lugar, buenas tardes al pueblo mexicano, a la Universidad de Zacatecas, a usted que tiene la gentileza de haber abordado estas tensiones de interactuar por la internet. Y antes de la respuesta, entender que quien habla ha sido un viajero antes que antropólogo o escritor. Entonces, la propia estructura de mi país fue creando ciertas emociones desde la infancia que se articulaban a los estudios de piano. Entonces se entiende que un conservatorio de piano es muy conservador, donde no se puede hacer otra cosa que lo que los maestros de música imprimen al niño. Entonces eso me creó un fastidio que se articulaba más o menos al fastidio que tenía de ver que en el sur de mi país, porque yo vivía en la parte norte, cerca del litoral, se acontecían barbaries, matanzas de pueblos enteros, que fundamentalmente eran pueblos originarios o quechuas y amazónicos. De manera que eso fue creando la expectativa, fue madurando y fue creciendo conmigo, a la vez de la edad cronológica, la edad de haber nacido en este país, muy difícil de entenderlo. Me aproximé y me aventuré a vivir por 12 años para encontrar la respuesta más que literaria, vivencial. Entonces vi que las caras de los peruanos eran tan distintas, la forma de hablar, la musicalidad de su habla era distinta. Y me di cuenta que no había otro escenario para poderlo mirar, inclusive al mundo y a México y a los mexicanos, que este lugar tan grande que es Ayacucho para mí. Desde allí empiezo pues a responder que efectivamente esta visión que tengo data desde la tragedia peruana. Entonces esa tragedia ha permitido que yo me investigue hasta el día de hoy, que frecuentemente esté en esa constante interrogante, sobre todo de los elementos estructurales que actualmente se dirigen hacia América Latina. Primeramente con la posterior situación de las guerras mundiales, el comunismo, la reciente pandemia COVID-19, estas desestructuraciones planetarias feroces, donde, por ejemplo, se habla mucho de una territorialización del mundo. Entonces, como que entiendo que es un gabinete donde se parcelan las cosas, donde están las plantas medicinales, donde están los idiomas originarios, donde están las materias primas, donde están los cardúmenes de peces. Es decir, una situación devastadora que conmueve, sobre todo cuando uno tiene un espíritu de artista, porque no es para bien, sino es al revés, es para mal. Es decir, contradice esta condición que han preparado los antiguos mexicanos, los antiguos peruanos, para dejar este mundo que tenemos y que está creando una colisión de barbarie, cambios climáticos, migraciones con fronteras abiertas, desesperación,
traumas psicológicos, suicidios. La pandemia tiene que respondernos, pero hasta ahora no lo ha hecho. Por ejemplo, se dice que fue un virus, pero nadie dice que ese virus se fabricó y se fabricó para exterminio humano. Eso nadie dice. Los medios de comunicación se limitan a decir que sí, que hay que cuidarnos, que existe esta teoría de la cultura de la salud pública, etcétera. Pero dentro de eso, la literatura, ¿qué ha producido? ¿Enfermedad o salud? Yo entiendo este binomio, esta dicotomía de salud y enfermedad desde la antropología, pero además la literatura como un elemento que puede proporcionarnos un lente más concreto para entender este desorden del cual estuve hablando. Entonces yo miro así, ¿no? La parte de la literatura dentro de ese territorio donde yo me ubico, desde mi comportamiento como sujeto en una sociedad muy paupérrima, muy difícil, pero de pronto dentro de una cultura que tiene raíces. A pesar de que yo nací en la costa norte del Perú, que digamos es uno de los primeros pueblos conquistados por España en 1532, no he dejado de entender el Perú primigenio, es decir, el Perú prehispánico, donde está, digamos, la fuerza más grande, el amor más grandioso, la sabiduría más plena. Y yo digo, no, la literatura, ¿cómo se mueve allí? Casi no encuentro literatos por esos caminos. O sea, cuando yo he caminado, no he visto una aserción, una condición más hermanada con esta necesidad. Y por eso que me metí a estudiar antropología, porque me faltaba el recurso convincente para que a través de un documento se diga, sí, pues lo que hablo tiene un asidero, ¿no? Porque si yo lo hablaba como un vagabundo, a nadie le interesaba. Sí. Es más o menos por ahí, creo, la respuesta. Sí, muy bien, muchas gracias, maestro. La segunda pregunta, ¿cuáles consideras que son las tendencias de la literatura hispanoamericana en el presente siglo? Más o menos, ¿en qué se encamina? Ya, entonces, mire cómo una pregunta viene, se encadena, se concatena a la otra. Efectivamente, es importante mirar, medir, presupuestar la condición humana en este siglo XXI. Después de las guerras, de las violencias estructurales en el mundo, después de esta pandemia que dejaba en desasosiego a la humanidad, hay mucho miedo en Perú. Hay gente que sigue usando la mascarilla, ¿cierto? Yo he quedado con la costumbre de limpiarme los zapatos al entrar a mi casa, y son traumas post-violencia de COVID o esta pandemia de COVID. Entonces, allí la literatura ejerce también una forma de creación que está supeditada a este aparato muy duro que es los medios de comunicación, ¿no? Los más media, que está supeditado a estas tecnologías, ¿no? Entonces, y hay un culto exacerbado del yo. Hay un narcisismo espléndido que se ejerce a través de todas las artes. Los pintores pintan, digamos, su vida individual, pero lo curioso de esto es que tengo esta impresión de que hay algo que lo fomenta, es decir, que pone al sujeto dentro de un escenario donde hay que mirarlo como un arlequín, como un maniquí de belleza fatua, para que desde ahí se prolongue, digamos, a modo de un modelo, las narrativas o las literaturas que se puedan dar. El escenario no es tan correcto porque es hasta antiético. Cuando hablamos de la ética es porque cuando escribimos nos situamos en un escenario donde podemos reflexionar qué es lo que está pasando. Cuando yo escribo opto por la escritura es porque justamente me invento, digamos, una realidad que no la tengo. Y entonces cuando usted opina sobre la antropoesía, por ejemplo, se está dando cuenta de que a pesar de que son textos escritos en un idioma castellano, lo que funda o refunda esa literatura es su emosignificación.
Es decir, esa parte que no está escrita, pero que hace sentir. Y esa sensación o esa forma de hacer sentir como un inyectable es la que yo propongo, es decir, la que en una suerte de 12 años de viajes ininterrumpidos me han permitido saber cómo huele mi país, cómo huele América Latina, de qué color es mi continente. Es casi una cuestión descabellada, pero yo siento que es así. Entonces, si yo tengo todos esos parámetros organizados, entonces, y tengo cierto oficio como narrador o como escritor de antropoesía, entonces se me facilita el contexto literario. Y al facilitarme, pues me va a dar cuenta, ética también, que en efecto la escritura que tenga que desarrollar proporcione una salida a esto que mencioné en la primera pregunta, es decir, a todo este torrente insípido, esta grisácea que hay, esta, esta tristeza que hay en la ciudadanía. En el caso peruano, hasta hace poco, por ejemplo, el 15 de diciembre, para ser más exactos, contra las situaciones políticas dadas por el gobierno peruano, asesinaron los militares a 10 ayacuchanos. Así, de 11 a 12 de la mañana fue la matanza, en pleno día, en plena luz solar. Entonces, la presidenta, que cumplía el rol de vicepresidenta del gobierno de Pedro Castillo, sale a mencionar que fueron los propios vecinos que apuntando con armas desde sus ventanas, asesinaron a estos manifestantes. Y entonces el poeta ahí aparece, entonces el narrador ahí aparece. Porque en efecto es el siglo de la mentira, es el siglo del cinismo. Y el cinismo fabrica elementos literarios que también sean convincentes para este orbe del cinismo. De manera que en narrativa, o la literatura que yo estoy observando hasta ahora, están casi mediatizadas por ese cinismo, esa situación incómoda para las personas que sentimos y que en verdad respiramos cómo es la verdad y la realidad. Entonces vemos que, por ejemplo, hay un peruano que ganó, creo, un premio Planeta, Cien Cuyes, que todavía no he leído, pero he visto por ahí una crítica muy acertada de un crítico literario y de un escritor fehaciente como el señor Arribas Plata, que invito a que lo vean por redes. Entonces, ahí desenmascara esta pretensión de hacer escritores de este orbe planetario, cínico. Entonces, si un escritor Nobel ve esa tendencia de un escritor que está en el parnaso de los que tienen éxito, entonces sigue esa línea, pero a veces equivocadamente o por ingenuidad llega a hacerse un movimiento, un conglomerado. Entonces yo estoy mirando y conceptuando todo esto desde una marginalidad. Desde ahí yo me declaro un escritor marginal. Y lo marginal lo entiendo como algo que está desde la periferia, que observa todo este estallido abominable del hombre y del mundo. Entonces veo con bastante desazón y desdén que efectivamente esa es la tendencia de un culto al yo. Por ahí Jaime Bailey ha escrito también sobre los genios esta anécdota que tiene Vargas Llosa con García Márquez, y que por una situación de infidelidad del colombiano sobre el peruano, se gana un puñetazo. Entonces, esa anécdota que lo ha tenido cualquiera, porque ahora ya no se pelean a puñetazos por una mujer, sino que ni siquiera eso pasa. Entonces, esta anécdota la lleva al escenario de la novela. Dicen que es una muy buena novela, pero ahí entra lo que yo cuestiono, es decir, que a quién le importa la vida del otro, de la vida ajena, sino los más grandes problemas como son el tema de las minerías, por ejemplo. Hay un escritor que es Premio Casa de las Américas, es un gran amigo mío, Dante Castro. En Ayacucho me dijo, en un café, que al Perú le faltaba una novela total que convoque sobre todo el tema dramático del narcotráfico. Porque el narcotráfico es, digamos, el escenario o la veladura que está proporcionando los elementos visibles de una modernidad aparente.
Entonces vemos autos de lujo, vemos edificios bonitos, vemos mercados inmensos, vemos ropa que venden hasta por kilos, todo bonito, pero está financiada por el narcotráfico. Vemos universidades privadas en Ayacucho, en el Perú, que incluso este Congreso, que está bien cuestionado, que tiene 0 de aprobación en el Perú, fomenta la inversión privada en el conocimiento de la educación. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿no? Efectivamente que hace falta, ¿no? Entender desde la literatura sus fenómenos más graves, sus formas de entender esta necesidad de vivir como tenemos que vivir hoy día. Entendemos que todo está al revés. Galeano por ahí tiene un libro sobre la educación al revés, patas arriba, y deja la sensación de que efectivamente caminamos de cabeza todos, y que quien camina correctamente como es la posición bípeda de un ser humano, con su inteligencia, es casi tomado como un descuento. En la universidad sucede eso. Está prohibido pensar, está prohibido decir la verdad. En los escenarios públicos de los trabajadores igual pasa. Entonces la meritocracia que tanto se pregona en el Perú no es más que una palabra. No hay eso. Yo no sé cómo está la situación en México, pero cuando uno es escritor y está en algún espacio, en la escena pública, entonces sirve eso, ¿no? Sirve para literalizar, ¿no? Producir literatura a partir de esos objetos que uno observa. Yo tengo también la impresión de que esto no solamente pasa en Perú. Hace poco leía que en Argentina las obras públicas ya tenían un comprador previo a la licitación total, ¿no? Eso pasa en el Perú. Yo pensé ingenuamente que estaba solamente en mi país. Entonces yo digo que el fenómeno de la corrupción es abundante, es gordo, es rechoncho y grosero, pero no está en el Perú, está en toda América Latina. Y yo pregunto, ¿y los escritores dónde están haciendo la literatura? Antropoesía es eso, no mostrar dentro de la propia narrativa textual, sino dentro de una significación, es decir, esa furia que yo tengo, ese dolor que yo tengo, esa necesidad de darle un abrazo a un niño que muere de hambre, o de un enfermo que padece en un hospital, es, digamos, esa proporción que doy, digamos, como una ilusión, como algo que fantaseo para no morir, porque no tengo otra herramienta. La antropología como que no me sirve tanto, porque está ahí acomodada al modelo. La literatura cuando se es libre, digamos, es un foco que irradia más verdad, más veracidad. Y es esa la propuesta, y sobre todo también la mirada. Yo no soy el único que está pensando así. Hay escritores de mi generación, estoy viendo en el caso peruano mucha ambiciosa literatura, narrativa, poesía, pero que, como decimos los peruanos, está caleta, está escondida. Y eso hablábamos, creo, por interno, hace rato, o ayer, o no sé a quién le hablaba de que esto tendrá que salir. Es como un huevo que está empollando debajo de la tierra y que va a explotar. Yo tengo mucha creencia en eso, que sí, que México tiene buenos escritores, pero que tendrá súper mejores escritores que los actuales. Eso sí estoy convencido. Muy bien, muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta dice, ¿de qué manera estas tendencias se articulan con la tradición literaria hispanoamericana? Casi es como una reiteración, ¿no? Se articulan porque efectivamente, a ver, hoy día está en boga esto de los feminismos, que no es tan nuevo y novedoso, pero que sí hoy día cobra una inusitada presencia mediática. Entonces, hablarle a una niña en una escuela de una manera que la niña crea que es incorrecto, ya es objeto para producir un altercado que negocie esa riña
y a la menor o al menor, a la menor en este caso, hable de derechos, ¿cierto? Los feminismos están dentro de esa condición de entender que la literatura está abocada a incorporar a las sociedades elementos que sean dentro de una metamorfosis, entiendo, del hombre en el planeta. Las cuestiones que den a la luz el tema lésbico, por ejemplo, esta tendencia de la transexualidad, ¿cierto? Que no sé si en México sea una cuestión que sea tan naturalizada, pero en el Perú hay un sistema de creencias un poco conservador, pero que de alguna manera permite entender que hasta religiosamente no es tan posible eso. Ujú. Sin embargo, todas estas formas que han ido deformando, que van en descrédito de la vida humana, con el ardid de que efectivamente son opciones que uno toma, pero las opciones están dadas como un mercado. Entonces uno se ubica como el tatuaje, por ejemplo. En el caso del cuerpo, los futbolistas profesionales, muchos se tatúan todos los brazos, ¿no? De una manera muy antiestética y horrible, ¿no? Pero ese es, digamos, basta que uno lo haga para que el resto lo haga. En la literatura hay algo de eso. Y en Hispanoamérica es eso, se persigue lo que haga mucho ruido. Entonces, el ruido es que efectivamente se escriba sobre la homosexualidad, pues todo el mundo va a escribir eso, ¿no? Sin embargo, detrás, como reitero, hay una gran tarea, ¿no? Porque el escritor es una entidad que se ha hecho, que ha venido a este mundo para decir cómo son las cosas o cómo deberían de ser, ¿no? Ahora, dentro de eso, yo creo que hay que haber sido bastante consecuente con la vida. Hay que ser un vidista. Si no lo somos, estamos condenados a seguir el patrón de juego. Y el patrón de juego contemporáneo, yo veo que es ese, como una suerte de apologistas en literatura de lo que efectivamente el mercado induce. Y esa inducción es temeraria. Se dice incluso que, por ejemplo, para las Navidades del futuro van a haber niñas o muñecas con el genital masculino, y al revés, ¿no? Muñecas con el genital masculino. Ujú. ¿Me entiende? Y eso, digamos, dentro de una escala ética, moral, ¿no? Es casi improbable. Pero yo paso como un arcaico, o lo que estoy diciendo es un arcaísmo, porque este mundo es al revés. Y esa es, digamos, la temeridad de entender las literaturas que se vienen haciendo en América Latina. Y no necesariamente hay que leer libros. A mí me encanta leer ciudades. El comportamiento de la casera en el mercado, en el bus donde me subo. Entonces, todo está muy contaminado, muy deshumanizado. A niveles de espanto y de mucho temor. El ser humano como que se ha aislado. Cuando yo le envío a una señorita hace poco un poema, entonces es más o menos para provocar esa hemosignificación, más que un detalle amoroso, casi como una pretensión sensualona, es justamente para romper ese hielo de que un humano es tan igual que el otro. Pero ¿cómo nos contaminamos? ¿Cómo es que esto aturde el equilibrio, la emoción y el amor, ¿no? Que es, digamos, un valor supremo? Entonces, ahí yo veo que en Hispanoamérica se está dando ese desliz, esa forma que no creo que sea. Debe haber un renacimiento en algún momento, y donde van a entrar estos poetas que yo le menciono, estos narradores que yo le menciono, en algún momento escribí un ensayo sobre la literatura de los agujeros, que debe estar por allí traspapelado, pero hablaba de esa situación subrepticia, de ese subterráneo, donde se está gestionando. En el Perú hay un mito del Incarri,
que dice que cuando al Inca Atahualpa lo capturan los españoles, bajo la oferta de liberarlo por una serie de dádivas, y Atahualpa, o Atahualpa, ofrece a cambio de su liberación dos cuartos repletos de, oro, de plata y uno de oro. Entonces, a pesar de que se cumple la oferta de Atahualpa, lo asesinan. Pero hay un conjuro que está en la historia prehispánica que da cuenta de que los magos, los sabios del Incario, llaman a las energías de Atahualpa para que en algún momento de la historia de la humanidad, cada parte diseccionada del Inca se vayan juntando. Y se da el mito del Inca. Yo pienso que eso se está dando en literatura, que estamos bajo tierra todos. Y que esa cabeza que está tal vez por México, y que ese brazo o ese fémur que está tal vez por Brasil o por Chile, están de pronto que toman una forma concreta de recomposición de ese cuerpo. Ahí sí tengo bastante conciencia de que va a ser así, porque ya está así, que ya está todo compactado, pero que falta eso que diría Vallejo, ¿no? Y en su poema Masa, cuando el hombre se incorpora, ese cadáver que iba muriendo. Yo pienso que esa metáfora es espléndida para Hispanoamérica, porque no hay que creer tanto estas situaciones literarias que se van dando. Yo he visto muchas mesas de trabajo, me han invitado, pero salgo a veces con la desilusión de que todos creemos que el modelo que se está dando es como una ropa de moda, y la literatura ni la comida son modas, son elementos consustanciales a la estructura de un país, a la situación de un ser humano. Eso es mi respuesta. Ok. Bueno, y desde su perspectiva, ¿cuál es la función del escritor en esta época? Aunque he hablado de ética, he hablado de una situación, de una tabla de valores, ¿no? Mucho se habla de valores en el Perú. Yo creo que hay que hay que ser tan mexicanos, tan peruanos, tan latinoamericanos, para sentir qué grandeza de continente tenemos. Mesoamérica no es nada distinta que América Latina. Nos conocemos tan bien que parecemos hermanos, vecinos, que hablamos el mismo idioma, que tenemos las mismas tragedias, que tenemos los grandes mismos artistas, que tenemos las mismas necesidades, pero mire que estoy hablando casi como un piurano mexicanizado, porque en mi ciudad se habla como un mexicano, pero yo he ido perdiendo el dejito piurano por los 25 o 28 años que vivo en Ayacucho, pero se me sale, es decir, ese aire, esa sonoridad es cultura. Es decir, más que cultura, es una hechura, es un escaparate del cual estoy hecho, consistido. Y en literatura tenemos que ir allí. Es decir, que ¿dónde radica esta forma de comprender para todo un continente, para todo un movimiento literario, esta situación de optar por lo que está dándose hoy día y por lo que cuando hemos sentido y analizado, saber que efectivamente es grande? Y sobre todo porque hay niños que vienen, nosotros nos iremos, pero ¿cómo visoramos o avisoramos el camino como nos dejaron los mayas, los aztecas, los incas? ¿Cómo agradecer el pasado que nos dejan en las manos servido? Y cómo, en el caso peruano, decir que eso no sirve, porque hoy día esta posmodernidad es eso, es esa elocuente e indiscriminación de querer, ¿no? Mauro Aullet habla, por ejemplo, que es un antropólogo, de que hay una suerte de empalidecimiento del hombre en el orbe. Esta sobremodernidad, ni siquiera habla de posmodernidad, hace que efectivamente al hombre se le vea como una totalidad, pero de toda esa convulsa forma de
de producir el espacio y el tiempo. Sin embargo, en los pueblos como México y Perú es otra cosa, es otro imaginario y otra estructura mental. Ese es el gran problema de las raíces estructurales de la etapa económica, ¿no? Postmoderna. Eso permite entender que no va a ser fácil el sometimiento, porque las culturas no han muerto. El fenómeno de los 80 en el caso de Perú, con bastante énfasis en Ayacucho, ¿sabe por qué se dio? Porque acá estaba, digamos, un buen conglomerado, con un imaginario para la era postmoderna perverso, que no podría permitir esta forma de expandir la expansión de la cultura postmoderna. Entonces sigue, nos han matado, nos han desaparecido, pero como una plaga, seguimos saliendo. Y eso aturde pues a los modelos, a los gobiernos, a tal punto que Pedro Castillo, que por ejemplo, y perdón que sea un poco política esta respuesta, pero el presidente que está hoy día en prisión en Perú y que agradecemos al gobierno de México, porque tiene a la esposa de este presidente. ¿Sabe por qué está preso? Porque es serrano, porque tiene un origen que no es permitido para esta situación de la élite, de la situación económica que se da. O sea, hay que ser blanco, hay que tener ojos no sé cómo, y hay que hablar no tan como en las regiones, ¿no? Hay que hablar en limeño, hay que vestirse en limeño. Entonces, el cinismo está también arropado de señalamientos crueles, de estigmatizaciones y también de esta forma de desprestigiar al ser humano. Nos pasa en el trabajo, nos pasa en la universidad. Entonces, los peruanos que caminamos como en un terreno minado, y eso sí es peligroso. No obstante, en literatura, ni siquiera eso se está tomando en cuenta, salvo, como le repito, los narradores que están, digamos, siendo todavía inéditos, los poetas que son inéditos. En Piura, fíjese, hay un movimiento literario muy importante, de un nivel grandioso, pero si estos poetas enviaran a los concursos, sus poemas no ganan. Gana Perico Los Palotes, pero un buen poeta no gana en el Perú. Y Perico Los Palotes tiene los medios, tiene las entrevistas, y nosotros no que seamos picones, sino que ese ardor que tenemos es porque se miente. Y no duele la mentira, sino duele porque esa mentira se traslada como una tubería de alcantarilla hacia las escuelas. Y donde están los niños, donde están los jóvenes. Y los niños y los jóvenes siempre quieren un modelo, y ese es el modelo que se nos presenta. Entonces, fíjese cómo se altera la verdad, cómo se altera. Es la sobremodernidad de la cual habla Maraullé. Pero esa totalidad, el mundo de nosotros, de los mesoamericanos y de los panamericanos, de los peruanos, se traduce en que no hay individuos, sino el individuo es el grupo. Y cuando afectan a uno, están afectando al grupo. Y eso nunca lo entendió el gobierno. Por eso cuando han matado a los 15 ayacuchanos, no han matado a los 15 ayacuchanos, están asesinando al pueblo de Ayacucho. Y por eso es que la gente sale a protestar, no por una con el gobierno, sino porque están tocando su piel, están tocando su cuerpo, están tocando su sangre. Y ahí sí la antropología tiene de alguna manera un rol, un protagonismo. Pero la literatura, creo que si toma estos elementos de la tragedia para convertirlos en literatura, va a ser de buen provecho, va a ser un buen capital para la futura generación. Más que testimonial, cuando no está contenida de belleza. Y observe esto, mire, yo estoy viendo, por ejemplo, que los nuevos narradores
no están parametrados dentro de un esquema tradicional de cómo escribir. A pesar de que se están dando talleres, a pesar de que ahora mismo leí en redes un anuncio publicitario que decía, si quieres ser escritor, avísame, yo te enseño, ¿no? Y por ahí hace tiempo vi otro aviso virtual que hablaba de que si eres escritor, dame tu libro, yo te lo hago, ¿no? Entonces, es tan fácil hacerse llamar poeta porque es como un estatus, o es tan fácil hacerse llamar narrador porque es como un estatus, ¿no? Entonces, cualquiera con ese se siente chévere, ¿no? Allá te presenta al poeta, ¿no? Entonces, incluso como una burla, ¿no? Ah, él es un poeta, ¿no? O ella. Eh, Tiene esa ambivalencia del valor, ¿no? De la palabra, ¿no? Pero cuando yo, por ejemplo, asumo mi ritual literario, voy con toda seriedad, voy desprendido de todo, pero ya voy llenado de toda esa energía que me invita, que me obliga a escribir. Y es así como aparecen los andropoemas. No son escritos sobre otro escrito, un papel que se va al tacho. Entonces, si salió bien, salió bien. Y no tengo, digamos, necesidad de, de anunciarlo o anunciarme o de competirlo, sino es parte de ese trajín que quedó acá y que mañana estará ya otro, y es, digamos, la secuencia de mi cotidianidad como escritor. Entonces, y parece que esto se está dando en Perú, sin que esto signifique que dejemos de advertir la, el rigor del escritor, ¿cierto? Es decir, que tampoco podemos, tal vez lo hacemos por la experiencia que tenemos en literatura, pero yo no creo que un joven que recién empieza tenga la valentía de decir, acá está un libro, salvo un Rimbaud, un Arturo Rimbaud. Bueno, por ahí vamos. Por ahí va. Sí, sí, sí. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu compromiso social desde la proyección de tu creación literaria? Cuando yo llegué a Ayacucho, encontré un pueblo desconfiado, entonces yo abrazaba a las personas. ¿Y sabe lo que hacían las personas? Se negaban al abrazo. Entonces, contravenía a un comportamiento de mi cultura norteña. Los piuranos somos como los mexicanos, muy amistosos, muy cariñosos, muy cálidos, ¿no? Muy afables. Entonces encontré una situación así, que golpeaba, ¿no? Entonces dije, no, acá hay que trabajar, ¿no? Entonces yo había andado lo suficiente y opté por inscribirme en el programa de antropología. Entonces no me bastó ir a una academia preuniversitaria, muy suelto de huesos ingresé y muy suelto de huesos también egresé. De manera que a partir de esa superficialidad, porque al final eso no me hace, digamos, un ser humano, sino lo que estoy hablando, la propia experiencia de mis recorridos. Entonces hace ver que en efecto lo fundamental para mí es eso, la ternura, el cariño, porque si antes en el discurso que he empleado he hablado de toda esta disección que se ha ido dando a los pueblos de América Latina, hemos creído que el amor no existe, hemos creído que la solidaridad no existe, o hemos estado creyendo de que la confianza no existe. Entonces, dentro de esta proposición mía es al revés, ¿no? Que sí. Ayer en el mercado por el Día de la Madre, a las caseras que olían a pescado, a las caseras que olían a zanahoria, les he abrazado, pero con toda mi fuerza. Y eso ya no se ve. Entonces las caseras también hacen el gesto de entender que es algo raro, pero no es algo raro, es algo que está escondido. Y por eso uno es literato, y por eso uno es un creyente de la belleza, un creyente de las palabras, de los textos, de los libros. Eh, eh,
siempre vamos con un libro, siempre llevé un libro en la mochila. Y ahora que todo el mundo anda con su celular, yo opto siempre por el libro. Mis niñas, por ejemplo, también hacen eso. Tienen un horario para ver las cuestiones de redes sociales, de ver sus dibujos animados de niños, pero más están en los libros. Y a pesar que son pequeñitas, te hablan como una señorita, te hablan como una persona ya adulta. ¿Y quién ha dado esa posibilidad? Los libros, la literatura. Entonces, pero también creamos lo accidental en la calle. Somos raros, somos como el cuco. O sea, eso, cómo las universidades, ustedes que están en el 8º ciclo, cómo eso se revierte, cómo se discute, cómo se analiza? Porque es bien fácil, ¿no? Un escritor con su corbata, su saco. Otros se ponen 2 libros en la axila y otros se ponen lentes de intelectuales, ¿no? Más o menos como posando el arquetipo de lo que es el escritor, ¿no? O otros fuman su cigarrillo. Entonces, cuando yo he dicho que soy escritor, siempre nadie ha creído. Mi profesor Hernández en el colegio me jalaba las orejas y siempre que voy a Piura lo busco porque quiero enseñarle lo que hizo con este estudiante. Me acrecentó las orejas y me dejó como un tatuaje dentro de mí por la forma grosera de su no creencia en el niño que escribía poesía o escribía cuentos. Entonces Hernández siempre decía, no, me vas a mentir a mí. Y eso esa es una realidad. Entonces, lo convencional es lo que en efecto ha permitido que nosotros por ahí tengamos militancia, pero lo otro no. Nadie, yo he visto en el mercado ayer corazones de plástico y flores de plástico. Yo no he visto flores naturales, ni hijos llevando flores naturales. O sea, el plástico también es un ánimo perverso Oye, que hace que la vida se extinga, se deteriore, que el desamor esté ahí más, que tenga más concomitancia con el diario vivir. Yo pienso que en literatura es al revés. Y, y estas condiciones, estos elementos donde yo me apertrecho son eso, ¿no? El amor, la solidaridad, el perdón, la justicia, el enojo también. Me encanta enojarme, pero con justicia. Me encantan los enojados, porque están vivos. Los disconformes, me da mucho placer ver cómo la casera reclama que le pesen bien su pescado. Eso es bueno, porque hoy día pisamos el pie de un transeúnte inocente. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿Y la literatura dónde está? Los literatos, los escritores, ¿están en los medios, en los grandes paneles televisivos, hablando de sus éxitos? Hablando de una poesía erótica, pero más con tendencia a lo pornográfico que a lo erótico. Entonces, ¿cómo distinguir? ¿Cómo discernir? Yo pienso que viviendo. Quien no vive no tiene derecho, si cabe, a escribir, a tomar una página en blanco, porque es mucho dolor llenarla de grafías. muy bien. Gracias, maestro. ¿Nos podría decir cuáles son sus obras de cabecera, las que han determinado su creación literaria? A ver, yo quiero hablar de un triángulo de amigos. En la punta del triángulo está Tomás Ruiz Cruzado, que ya no está en este mundo, pero fue un hombre que decía que yo tenía madera. En el otro ángulo del triángulo está José María Gaona, un poeta obrero que me facilitaba libros viejos, que hasta de los botaderos de basura recolectaba. Y en el otro extremo del triángulo está Julio Carmona, un académico, un luchador, un notable escritor. Sin esa triangulación, yo me hubiera perdido como un futbolista, que dicen que fui. Pero gracias a estas personas influyeron. Entonces José María Gaona articulaba en mí, primero a Vallejo, que es un poeta
universal, muy potente. Hace poco escribí un poema a la madre, pero está bajo el influjo vallejiano. Y entonces cuando uno ya tiene cierta experiencia, dice, ah, no, esto es vallejiano, entonces no soy yo. Sí, yo lo escribí, pero está ahí la sombra, el fantasma de Vallejo que aplasta mi personalidad literaria. Entonces no va, si en caso yo hiciera un libro nuevo, este poema lo descarto. Es bonito, es sentido, está bien estructurado, pero es vallejiano. Entonces, ¿por qué? Porque Vallejo está ahí como una columna vertebral y aparecen nuestros cantos. Después leí en poesía a Juan Gonzalo Rosé, un poeta, y Gaona y este triángulo de amigos me decían, tienes que tú leer poetas que se parezcan a ti, que tengan tus emociones, que son trucos, son secretos que uno va adquiriendo, pero yo que era un novato, casi un ciego del panorama literario, con estos amigos he crecido. Y luego, pues, a Octavio Paz, que lo tengo en mi biblioteca, un poeta fundamental, a Jorge Eyelson de Perú, Blanca Varela, José Watanabe, que han sido los elementos que han llenado mi mesa para estudiar, que compartía y que articulaba con las vivencias de mi cotidianidad exterior, es decir, sopesaba el poema con la realidad. Veía que había una orfandad terrible. Y los poetas mueren así, creyendo que son poetas y que lo que escribe es salvarán al mundo. Pero eso ya está tomando otra vertiente. Yo pienso que mañana habrán más muralistas como Siqueiro en México, ¿cierto? Ojalá. Y mayores poetas, creo que sí, que Vallejo en el Perú, ¿no? O Ujú. más Octavio Paz, ¿cierto? Me interesó mucho este poeta errabundo, Papasqueirao, Santiago, el mexicano. Ujú. Se parece a mí, yo siento eso. Eh, Ujú. ahorita estoy así por respeto a usted, pero yo suelo andar con un polo roto, o unas zapatillas sin amarras. Y Ujú. eso no me quita lo que estoy escribiendo. Entonces, se da cuenta, cuando hablo esto es más o menos para alternar la Ujú. posibilidad de ver cómo es la mentira y cómo es la verdad. En el Perú hay Ujú. un dicho que dicen, lo grande viene en frasco pequeño, ¿no? Algo así, ¿no? La poesía, yo diría que más que Sí. frasco, cuando es buena, no necesita anunciarse. Doña Víncula, una señora que vendía chicha, una rica chicha en el norte. Yo le dije un día, Ujú. señora Víncula, pero ¿por qué no pone su bandera blanca? Y la vieja me dijo, porque una buena chicha no necesita bandera. ¿Se da cuenta? Ujú. Y eso Sí. es, digamos, en literatura, los aprendizajes que tenemos que optar. Yo agradezco, por ejemplo, a Lourdes, a la doctora Lourdes, porque no sé cómo me toma en cuenta. Yo no merezco ni el halago, ni la consideración, ni la entrevista, pero lo hago con bastante eh, sentimiento de cariño, de gratitud, Ujú. de decencia y de respeto. A un pueblo que quiero conocer un día, y quiero muchísimo, desde siempre, desde, no sé, desde sus pintores, desde Frida Kahlo, ¿no? Desde sus músicos. Ahí en un pueblo de México está un cumbiambero que se estaba muriendo de alcohólico en el Perú, don Claudio Morán, imagínese Ujú. usted. Y es un personaje que lo quiere muchísimo y que el propio Claudio no conoce el norte peruano, sino ha ido a sus, a sus espectáculos, pero es esa misma vibración piurana la que tiene el pueblo de México que lo acoge a este bardo, a este cantante. ¿Se da Ujú. cuenta? Entonces, qué importante, ¿no? Buscar ese lado de humanidad que nos están haciendo perder, que se nos induce a perderlo. Ujú. Disculpe la reiteración de esto, que es fundamental, ¿no? Recomponernos recomponernos es categorizar la vida desde la academia, pero desde esa
desde esa emoción, desde esa vibración interior. A mí nunca me ha gustado alternar con colegas antropólogos que están ahí, pero de pronto no están allí, que no son ellos, o estudiantes que van al aula, pero no son ellos. Entonces digo, alguien los está fabricando afuera, ¿no? Y eso es lo que, cuando se es un escritor de literaturas, se tiene que tener plena convincencia de lo grave que es no ser y de lo hermoso que significa ser un escritor donde estemos. No necesitamos, digamos, del premio, de la condecoración. Ahora que usted me habla, por ejemplo, tómelo bien, que después de esto vamos a colgarlo en la plataforma de YouTube. Es como que hay un desacuerdo de mi parte por la honestidad con la que manejo mi discurso y por lo que suelo ser muy silente, ¿no? Como que en Piura dicen como que me arrochan no verme de nuevo. Entonces, pero es así, es casi lo que estamos obligados a hacer, ¿no? Yo no lo haría, pero bueno, dejo a su disposición. Muchas gracias. Mire, por último, para ya terminar con la entrevista, ¿nos podría decir qué obra nos puede recomendar usted? Nombre algunos títulos. Como que en el transcurso de esta entrevista estaba un poco confundido, ¿no? Si es que la pretensión de la misma era entrevistar a un narrador o a un poeta. Yo soy fundamentalmente un escritor de antropoesía y es como un violín de la poesía, a pesar de que ya hay una cultura y una historia de la literatura, no solamente hispanoamericana, sino mundial, pero que con antropoesía interrumpe manera de un acto de rebeldía contra la poesía que se viene haciendo. No necesariamente contra el movimiento de la poesía peruana o hispanoamericana, sino contra esa poesía de este tiempo que yo he ido explicándolo en el transcurso de las preguntas. Entonces yo pienso que al hablar de antropoesía, estoy hablando de una ruptura, de lo que no puede ser la posibilidad del hombre, del futuro, con semejantes cosas que a veces no son poesía, y que la antropoesía provoca, produce y señala el camino. Puede sonar pretencioso, pero la vida, la edad de los viajes permite hablar con cierta seguridad de eso. Entonces, dentro de los libros, yo soy casi muy parco en señalar como una doctrina, como una situación de receta, este libro y este libro. Yo encaminaría a los estudiantes que no por ser estudiantes dejarían de ser escritores, o al revés, no por ser estudiantes tendrían que serlo. La, la capacidad enorme de gestionar al escritor es viajando, saliendo del orbe donde estamos. Decía don Efraín Morote Betts, un viejo antropólogo peruano, que si estamos cerca del árbol vamos a ver una hoja, pero que si nos vamos alejando ya no vamos a ver la hojita, sino la rama. Y si nos alejamos más, no era una rama, sino un árbol. Y si vamos más atrás, no era un árbol, sino un bosque. Entonces, esa es la dimensión que yo he logrado captar y palpar cuando he viajado. Hay un escritor japonés que acaba de morir, que ha sido un premio Nobel. Por ejemplo, a él recomendaría, a pesar de que no lo he leído, basta haber leído una pestañita de su vida. Es bueno leer biografías. En el transcurso de esta entrevista muy bonita, yo he tratado de ser biográfico, porque esa es, digamos, mi fuente primordial, es el territorio donde yo más me conozco. Y cuando hablo de lo biográfico, estoy hablando de esa incorporación que yo he dado conociendo otros pueblos. Es decir, aquí, en esta estructura mía, está Ayacucho, está Tumbes, está Cusco, está Colombia, está Ecuador, está México, ¿cierto? Y a partir de ahí hablo, ¿no? Parece una cuestión disonante y hasta antiestética, pero es eso. Nada más, creo que uno
cuando se encuentra con los libros es como cuando uno se encuentra en la adolescencia con una chica o con un chico en el caso de ustedes. Esa impresión que tenemos a veces es falsa y a veces es verdadera. El libro es algo así como ese primer encuentro de las miradas de los enamorados. Entonces, los títulos nos atraen. Esa es la respuesta que daría, ver y a veces irnos de fiasco porque no encontramos como en el amor, lo que era, ¿no? Lo que creíamos que era. Ese es el título. Hay títulos muy llamativos, pero que en la consistencia de nuestra lectura no era lo que buscábamos, pero nos sirvió como experiencia. El libro Bandera de Mar no se llamaba así, se llamaba El niño que tocaba el piano. Y los que han escuchado ese nombre dicen, ¿y por qué no pusiste eso? Porque me daba cierta nostalgia de que estos dedos ya no tocan piano, sino tocan un teclado de computador para escribir antropoesía. Sí. Sí. Pues por último me voy a permitir leer el poema que me hizo favor de proporcionarme. Yo lo que quiero es que se note la esencia de la antropoesía, como usted lo ha mencionado, que ahora me queda mucho más claro. Y bueno, en lo personal a mí me encantó. Y bueno, dice, Escuche, ella antes de la recolectaba, lectura, por favor, sí, yo quiero sí, que dígame. lea ese poema y el poema que escribí después, porque me interesa encontrar el sonido. Muchas gracias. Ah, perdón. Ok, permítame, sí, me tardo poquito en el segundo porque lo tengo guardado en otra plataforma, pero Ah, ya no se ahorita lo... preocupe. ¿Perdón? No se preocupe. Cuando venga a Perú me las pagará. Sí, ¿verdad? Sí, sí, me encantaría. Sí, me encantaría visitar, conocer todo Perú, me parece espléndido. Sí, la doctora Bueno, Sánchez ya ha hecho, digamos, ciertas redes ya, sociales verdaderas, porque las ajá. mediáticas acá virtuales sí valen, pero lo otro es ya la doctora Lourdes ya tiene patas del alma, ¿no? Ya tiene amigos, amigas, ya conoce, ya. Entonces, gracias siempre Sí, a gracias a ustedes. ella que nos da también la oportunidad de realizar estas entrevistas, que son muy, muy nutritivas. Nos quedamos con muchas cosas, fue muy enriquecedor que nos haya contado todo esto, explicado. Y bueno, pues ahora sí, voy a leer primero el primero que me mandó y después el segundo. Gracias. Ajá, ajá. Y dice, ella recolectaba la lluvia en vasos chiquititos. Esperaba las nubes con alegría. Nuestra casa tenía un patio por donde entraba la lluvia, el día, la tarde y la noche. Cierta vez, por la llanta que quiso ser la rueda de nuestra vida, habían nacido unos patitos. Madre se debatía entre la lluvia, los patitos y la oscuridad. Un día la vi subir siliente la escalera para bajar. Desde los techos un gatito, pero el gatito se le escapó. Otro día la vi comerse a solas un pan con natillas, y otro día limpiarse las pantorrillas con su propia saliva, y otro día acomodar el nido a unas palomas. Madre era como un poco silvestre, tenía un ropero donde guardaba moñitos de bautizo, cartas de su amor al futbolista, del escudero, tijeritas de invitación, lentes antiguos, carteras de cuero, chales, corbatines y pañuelos, y los botines de mis hermanos recién nacidos. Cuando eso he contado a tía Carmen, ella ha sonreído y me ha preguntado por su hermana. ¿Qué le digo? Si el viento ha comenzado a venir y en la casa ya nadie habita, y la tierra entra y viene lluvia. Si en estos momentos solo tengo ganas de oír música. Héctor Efraín, Ayacucho, 14 de mayo de 2023. Bueno, sí, tú eres la chica de la fotografía. Angélica Aldana, con gratitud antes de una entrevista. Sí, tú eres la chica de la fotografía. Te diré que la hoja roja de tu boca la he visto en los fondos del mar del Pacífico. Ahí hay un árbol donde llegan los peces lejanos, las golondrinas que huyen del nombre, las madres lunas que en las noches enaltecen a los navegantes. Tus ojos no sé dónde los miré, pero te digo que a veces ellos se ven en las luces de las casas de los pueblos ignotos y en las sombras oscuras de tus habitantes que son mis familiares,
Ellos duermen en la edad tranquila del día y despiertan ahí para desayunar con los niños rurales y su alegría. Y tú eres la chica de la fotografía, no te hagas. Vamos, dime tu nombre. Él se extravió como un chiquillo, no sé si en mi bolsillo o tal vez en mi otro nombre, o como cuando extraviamos la vida, o una cucharita de acero inoxidable en las manos inmensas de una mamá. Héctor Efraín, Antropoesía. Pues muchas gracias, le agradezco, maestro, la entrevista, el tiempo que se dio para aceptarla y estar aquí compartiéndonos todo esto. Resultó muy enriquecedor toda la conversación, le agradezco bastante a nombre de la maestra Sánchez y pues de la Universidad Autónoma de Zacatecas y pues sería todo de mi parte. Le Mire, deseo que esté muy sí, yo le agradezco también. Yo quedo como siempre que hago estos trabajos virtuales, quedo como con una culpa, como con una insatisfacción. Yo quiero ser el Ajá. honesto allí, eh, disculparme si no coberturé las expectativas. No soy No, un escritor que camina con escritores, yo camino con vagabundos, con caseras del mercado, con guitarreros, con ujú, rockeros, ya con campesinos. Yo no camino con escritores. Y ujú, para mí es un gran honor eh, lo que hace la doctora Sánchez, lo que hace usted, eh, lo que me permite, digamos, es como una oportunidad de un niño, como cuando le dicen, si te portas bien, tomas lo que tú quieras. Eso ujú, siento cuando hacen eso conmigo, porque a veces me porto ujú. mal porque la escritura hace estar reacio, de mal humor. Y no es tan fácil, o sea, porque organizar las ideas en la cabeza y de pronto encontrar como un malabarista la cuerda donde pasar, no es tan Ujú, fácil. Y cuando hay niños, cuando hay premura del tiempo, cuando hay trabajos oficiales, entonces es como un clandestino sujeto el escritor que se da maña y tiempo para ver si logra. Cuando se tiene experiencia sí se logra, o sea, ya es como el pintor, ¿no? Que lanza las cosas y sí, sí le sale. Yo y- le quiero en esta tarde ujú. a usted, al grupo de estudiantes del octavo ciclo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pueblo mexicano, muy agradecido, muy feliz, muy contento. Eh, ama Unjanapas, no me olviden, en quechua Ujú, se dice así, porque ujú, me encanta socializar, no es la primera vez que la doctora Lourdes hace esto conmigo, ya creo que esta es la segunda o tercera oportunidad. No creo tener tanta sintonía con los elementos del gabinete de trabajo de ustedes como estudiantes de literatura, pero confieso algo, que estoy allí sin estar y que lo que que hago, ujú. ustedes lo están estimulando. Y eso para mí es bastante más que un premio. Sí, muchas gracias y buenas tardes siempre. Gracias a Y hay usted. que seguir en las Muy redes, bien. me encanta. Ujú, sí, claro que sí. Nos seguimos en redes entonces. Le vuelvo a agradecer reiteradamente y que esté muy bien, maestro. Muchas Sí, felicidades por a lo que ustedes hace. y un abrazo para siempre a ustedes. Un abrazo.